Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a una clase más de nuestros estudios bíblicos avanzados. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí en nuestra plataforma de Zoom y también a nuestros hermanos y amigos que nos ven desde nuestras redes sociales. Queremos invitarlos y motivarlos a poder dejar sus preguntas, si es que no lo han hecho aún, en el Google Forms. Puedan hacerlo a través de este chat de la plataforma Zoom o también del chat de nuestras redes sociales. Antes de iniciar este programa vamos a invitar a nuestro Señor que pueda darnos la sabiduría para entender el tema de esta noche. Les pido que me acompañen en oración. Querido Señor, le damos muchas gracias por permitirnos estar esta noche a través de esta plataforma juntos para aprender más de su palabra, poder, Señor, también asimilar este conocimiento y poder compartirlo. Señor, rogamos que su Santo Espíritu pueda abrir nuestra mente, que podamos comprender tal como usted quiere que se entienda el mensaje de esta noche, y pueda bendecirnos, pueda bendecir de manera muy especial a nuestro querido hermano Federico. Rogamos por su compañía el resto de la noche, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, el tema de esta noche es el origen del pecado. Así que podamos estar atentos y, como les había mencionado, por favor pueden dejar sus preguntas en el chat. El tiempo es tuyo, Federico. Adelante. Muchas gracias, Lizzy. Buenas noches con todos. Permítanme compartir mi pantalla. Bien, vamos a tratar el tema del origen del pecado. Algunos le llaman esto el origen del mal, pero es el mismo concepto. Y vamos a tratar de presentar no solamente el origen del mal cósmico, sino el origen del mal en la tierra, hasta que nuestro Dios elimine por completo el mal del universo, como es lo que todos esperamos.
Como siempre, estamos en el tema del origen del pecado. Hemos tratado los temas anteriores y vamos avanzando en la comprensión de estos temas. Como ustedes saben, ustedes tienen este material en sus manos y pueden utilizar esta estructura para presentar el tema. Vamos a inclusive mencionar algo sobre una parábola muy conocida que es la parábola de la cizaña y del trigo. Vamos a entender algunos conceptos también que esa parábola desentraña. El propósito del tratado es el origen del mal, definir el origen del mal y del pecado, presentar cómo el pecado llegó a este mundo, también explicar la complejidad que tiene el conflicto cósmico, este conflicto entre el bien y el mal que a veces nos lleva a que personas comprendan mal el concepto del mal y del pecado y el concepto de la perfección edénica, el concepto de la justicia de Dios. Todos estos conceptos están mezclados en esta complejidad del conflicto. Y mostrar también el destino final del mal. Podríamos decir que nosotros somos una minoría que cree que existe el pecado. La gran mayoría de personas no creen que existe el pecado. Es más, se cuestiona que cuando alguien dice esto es pecado, dicen, bueno, en realidad no, es mi libertad, yo quiero hacerlo, qué sé yo, y que el pecado es un concepto del siglo XVI o algo parecido. Porque la gente supone que vive en una época de libertad y entonces le parece que puede hacer más o menos lo que le plazca. El mal está circunscrito a cosas enormes, violaciones de los derechos humanos, algo parecido, genocidios. Pero quienes creemos que el bien y el mal se diferencian claramente, nos catalogan de fundamentalistas, cuando menos, si no retrógrados, algo parecido. Y cada vez menos personas se interesan en el origen de algo que no creen que existe. O sea, si yo no creo que el mal exista, pues evidentemente no me voy a interesar en el origen de algo que no me interesa su existencia. Y vamos a ver que el mal, y defender el concepto de que el mal es un intruso en un universo creado para la felicidad. Por lo tanto, el mal existe en un universo que no fue creado para eso. Vamos primero al momento en que el mal infectó nuestro mundo. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. De manera que si yo practico el pecado, le pertenezco al diablo. Entonces, soy propiedad de él. Porque si yo vivo en el pecado, estoy aceptando que el pecado rija mi vida. Y dicen unas cosas importantes aquí, Juan, porque dice porque el diablo peca desde el principio. O sea, el principio, el origen de nuestro mundo, ya tiene el pecado existente. Y nos dice al mismo tiempo Juan que para eso apareció el Señor Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, todo esto que el diablo había hecho, alguien tenía que deshacerlo. Y la única manera era mediante la intervención del Hijo de Dios. No solamente en su encarnación, en su muerte y resurrección, sino también en lo que nosotros sabemos que Cristo ahora está haciendo en el lugar santo, y después, estaba haciendo en el lugar santo, y ahora está haciendo en el lugar santísimo. Pero el mal es un intruso, y sabemos que entró engañando, en el caso del engaño a la mujer, dice que la serpiente era astuta, y trató de entablar una conversación peligrosa con la mujer, ¿no? Aunque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del fruto. No era lo que Dios había dicho, pero era la forma en la que Satanás empezaba a penetrar en la mente de Eva. Y el mal siempre va a tener ese camino. El mal entra a través de nuestra mente, a través de las avenidas del alma, que son nuestros sentidos. Y este diálogo peligroso que se establece entre la mujer y Satanás, ya el hombre sabía que por la propia boca de Dios que la transgresión significaría la muerte. Sin embargo, cuando Satanás miente y dice que no moriréis, esa primera mentira del Edén, la primera mentira en esta tierra, esa mentira permanece hasta nuestro tiempo, porque la gente sigue pensando que el hombre no muere,
sino que sigue vivo. Pero Dios le había mandado esto directamente a nuestros primeros padres, que de ese árbol no debían comer, porque el día que de él comieran, morirían. Y ellos no creyeron en la palabra de Dios y creyeron en la palabra del enemigo de Dios. Pero este diálogo peligroso permitió la entrada del dolor a nuestro mundo. El hombre conocería el mal, no solamente de manera intelectual, de saber que la desobediencia era el mal, sino por haber ejecutado el mal. Y el hombre sufriría la muerte, no solamente que podría haber conocido intelectualmente. Porque yo me imagino que cuando Dios le dijo, el día que comas de él morirás, Adán le habrá preguntado, ¿y qué es morir? Porque, claro, una palabra imposible si lo hubiera seguido viendo, evidentemente, él no hubiera muerto jamás. Entonces él tiene que decir, ¿qué cosa es morir? Y el Señor le habrá explicado lo que significaba la cesación de la vida que él disfrutaba, el contacto que tenía con los animales, con su esposa, con Dios mismo, con el respirar y el vivir y el comer, todo eso se acabaría. Tiene que haberle explicado, de alguna manera, para que yo me entendiera lo que era la muerte. Pero a nosotros que hemos nacido en este mundo, ya estas cosas nos parecen naturales. Nosotros vemos una hoja que cae y nos parece normal. Vemos la muerte de nuestros seres amados y decimos, bueno, tenía que ocurrir porque ya estaba anciano, qué sé yo. O sea, nos parece una cosa, nos hemos acostumbrado al dolor, nos hemos acostumbrado a la miseria, eso porque vivimos en este mundo. Pero para Adán era una cosa totalmente diferente. Cuando la primera hoja se marchitó, él debe haber llorado. Cuando vio que una flor decaía y se caía y se corrompía, debe haber sido doloroso. Por lo tanto, el concepto que nosotros tenemos sobre el ingreso del pecado, para nosotros ya estamos curtidos y no nos damos cuenta de la gravedad que significaba el ingreso del mal. Porque Dios había hecho árboles deliciosos para que el hombre, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y había instruido a nuestros padres que no comieran. Pero en el White dice una cosa que es fundamental para entender el concepto de la perfección edénica, que vamos a hablar también en un momento. Fíjense lo que dice Leonard White en Testimonios Selectos, tomo 2, página 36. Para mí esta es una declaración muy importante para entender el concepto del libre albedrío, de la perfección edénica. Dice, Dios instruyó a nuestros primeros padres acerca del árbol del conocimiento y fueron completamente enterados de la caída de Satanás y del peligro de escuchar sus insinuaciones. No les quitó la posibilidad de comer del fruto prohibido, los hizo agentes morales libres para creer en su palabra y obedecer sus mandamientos. O sea, el ser humano en su estado perfecto era una persona que podía decidir si obedecer a Dios o no, si amar a Dios o no. Por eso es que dice, los hizo agentes morales libres para creer en su palabra y obedecer sus mandamientos, o creer al tentador, desobedecer y morir. Por lo tanto, la perfección edénica, la perfección que tenían nuestros primeros padres, era tal. Dios había creado seres inteligentes, capaz de elegir amar a Dios o no. Y esa es la naturaleza de la perfección que Dios nos ha dado. Podían comer de todos los árboles, excepto de ese árbol, porque el día que comieran de él, morirían. El hombre sabía que esto ocurriría, por lo tanto estaba establecido la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado era la muerte. Pero el hombre no era el hombre, la mujer no eran robots, no tenían imposibilidad de hacer el mal. Porque a veces nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que el hombre pecara si era perfecto? Es que la perfección significaba que tenía libre albedrío. Y Dios no crea robots, crea seres que pueden decidir por su propia naturaleza, pueden elegir. Y esa es nuestra característica. En eso, Dios nos ha hecho perfectos. Porque si hubiera hecho un robot, es decir, si yo solamente pudiera hacer el bien y nunca el mal, entonces yo no tendría posibilidad de elegir. Y esa es una de las capacidades que tienen los seres humanos que Dios creó. Tenemos capacidad de elegir. Somos entidades libres. Podemos decidir amar y honrar a nuestro Creador o no.
Y hay una cosa que también tenemos que entender. Ellos no necesitaban conocer el mal para evitarlo, porque estaban en capacidad de reconocer el mal. Ya se les había enseñado lo que era el bien y el mal. A veces he escuchado a personas que dicen hay que dejar que los jóvenes se equivoquen para que aprendan. No, no, no hay que dejar que se equivoquen. ¿Para qué? Para eso estamos los padres, para decir lo que es bueno y lo que es malo. No debemos dejar que se equivoquen. No tenemos que aprender acerca del mal por la práctica. Es mejor saber lo que es bien y mal en base a la enseñanza de Dios. Y claro, nosotros estamos ahora, después de 6.000 años de la caída de nuestros primeros padres, en números redondos, y estamos en una situación que ya tenemos tendencias heredadas al mal. O sea, nuestros primeros padres cayeron en el pecado, pero nosotros hemos heredado su debilidad. Además de que hemos perdido capacidades de aquel hombre que salió de las manos de Dios y era perfecto en simetría, en inteligencia, en capacidad, en fortaleza, en salud. Ahora tenemos cuerpos debilitados, mentes limitadas. Entonces ahora la lucha es mucho más difícil y necesitamos la obra del Espíritu Santo. Si era necesario para Adán, lo es más necesario aún para nosotros en este tiempo. Y algunas personas han dicho cómo la mujer se acercó a una serpiente cuando las mujeres especialmente no les gusta la serpiente, tampoco los varones por si acaso, no nos gusta la serpiente, o sea, pero las damas aún más, o sea, ¿no? Y es que la serpiente no era un animal como era ahora. La serpiente de la que habla el Edén era un animal hermoso. Cuando Elena de White describe a la serpiente, dice que su cuerpo, dice, parecía bronce bruñido que reflejaba el sol. Y era un animal atractivo y bello. Por eso es que cuando Dios castiga a la serpiente, le dice que sobre su pecho andará y polvo comerá todos los días de su vida. Quiere decir que antes no se arrastraba. Y como dice Elena de White, la serpiente tenía alas y volaba. Era un animal atractivo, bello. Y cuando Eva vio a este animal bello y hermoso que le hablaba, habrá dicho, mira, este fruto fue capaz de hacer que una bestia como la serpiente hablara. Entonces, el atractivo era impresionante. Y el pecado siempre tiene esa característica. El pecado siempre nos va a resultar atractivo. La serpiente, dice Elena, era un hermoso animal con alas y al volar por los aires tenía un brillante aspecto como de oro bruñido. No andaba por el suelo, sino que iba de un lado a otro por los aires y comía frutas las mismas que el hombre. Satanás se infundió en la serpiente y posándose en el árbol del conocimiento comenzó tranquilamente a comer su fruto. Y claro, la mujer se debe haber maravillado que la serpiente hablara y se mostrara interesada en comunicarse con ella. Y esto me enseña una cosa sobre el pecado, ¿no? Si nosotros nos aproximamos al pecado, tenemos más posibilidades de caer. Y lamentablemente Eva, que se había separado de su esposo, o ella de él, o él de ella, no sabemos. Pero la cosa es que ella estaba sola frente al enemigo y no lo sabía. Y ella traba conversación con el enemigo disfrazado. Nunca deberíamos colocarnos de forma innecesaria en situaciones en las que podemos ser tentados. Si yo puedo alejarme de los lugares donde yo sé que no debo estar, ¿para qué estoy? Ya. Evidentemente tengo que privarme de esa oportunidad de ser atrapado por el mal. No sabemos cuál era el fruto. La gente dice la manzana, pero en realidad no sabemos qué fruto era. En realidad tampoco interesa saber qué fruto era. Lo único que era un fruto que a ella le pareció atractivo. Yo no sé, por ejemplo, a mí me gusta el mango, ¿no? Y me gusta la uva, y a mi esposa le gusta ese fruto verde, que no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero me gusta mucho. Entonces, esos frutos, por ejemplo, claro, son atractivos y uno los ve y son apetitosos. Y la mujer vio eso y fue atrapada en esa intención de la serpiente. Y cuando entró en diálogo con la serpiente le dice que si comen el fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Recordemos que el enemigo de Dios quería ser como Dios.
y con el mismo intento engaña a la mujer. De manera que la mujer anheló ser como Dios también. Deseó lo mismo que Satanás, estar en el lugar de Dios. Y esta es una de las razones por las que la gente cae aún en estos tiempos. Cuando uno analiza las razones de la caída puede encontrar varias cosas. Primero, que si hubiera estado con Adán y juntos hubieran estado ahí, probablemente el enemigo no hubiera podido engañarlos. Si no se hubiera acercado al árbol, tampoco. O sea, en realidad, habían tantos árboles del cual podía comer que aventurarse, acercarse al único árbol prohibido era una necedad. Pero lo hizo. Y más pudo la curiosidad o el interés al ver este animal atractivo que era la serpiente. Pero además, si hubiese tenido en cuenta la advertencia de que habría un enemigo que aparecería, si lo hubiera estado asimilando esa, también ella se hubiera privado de entablar la conversación, ¿no? Y nosotros a veces caemos en la tentación de leer cosas que no debemos leer, libros prohibidos. Yo recuerdo cuando estaba en Lince todavía, un hermano vino y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Estoy leyendo tal libro. Yo le dije, no, no lo lea, usted se va a confundir. Era una persona relativamente nueva en la fe. Y efectivamente se confundió y abandonó la iglesia después, ¿no? Y se convirtió hasta en un enemigo de la iglesia. Porque hay muchas cosas que nos van a confundir. Y el diablo sabe muy bien cómo confundir. Es muy inteligente, muchísimo más que nosotros. Muchísimo más que nosotros. Y la otra cosa es que si ella hubiera resistido la lisonja, fíjense, muchos caemos en esto, en las personas que nos dicen cosas agradables. Si ella hubiera resistido la lisonja sin bajar la guardia, estaríamos en una situación diferente hoy. Y si no hubiera confiado en su sabiduría, si en el momento en que se le dijo, mira, no, vas a vivir, al contrario, no vas a morir, tus ojos van a ser abiertos. Si hubiera dicho, espérate un momento, voy a buscar a Ana, pero ella confió en su sabiduría. Y es otra de las razones por las que nosotros caemos en el pecado. Confiamos en nuestra fortaleza, en esta sabiduría, en lo que ya sabemos, en lo que sea, en la experiencia, y tropezamos, donde ya tropezamos. Y la primera mentira, no moriréis, sabemos que se repite hoy día desde todos los púlpitos de la cristiandad, ¿no? La gran mayoría de los púlpitos de la cristiandad repiten la misma mentira, no moriréis. Mientras que Dios dice que la paga del pecado es la muerte, los ministros de diferentes confesiones dicen que las personas siguen viviendo, que la muerte no existe. Mientras que la palabra de Dios dice que la muerte es un enemigo, entonces dice que la muerte libere el alma, y entonces el alma es libre ahora para adorar a Dios. Es una barbaridad. O sea, decimos exactamente lo que dice la serpiente en los púlpitos de la cristiandad. Es impresionante. Entonces el mundo cristiano rinde pleitesía al engañador. Decimos que los muertos viven cuando se morirán, pero nosotros decimos, no, los muertos viven. Y lo que es peor, siguen viviendo. En Testimonios Selectos, del tomo 2, página 32 y 33, Elena de White dice, Satanás quería inculcar la idea de que si Adán y Eva comían el árbol prohibido, recibirían un conocimiento más noble y superior al adquirido hasta entonces. Tal ha sido la obra realizada por Satanás con gran éxito desde su caída. Inducir a los hombres a escrutar los secretos del Altísimo sin satisfacerse con lo que Dios ha revelado, ni obedecer fielmente lo que ha prescrito. El plan de Satanás es inducir a los hombres a desobedecer los mandamientos de Dios y hacerles creer después que entran en un maravilloso campo de conocimiento. Pero ello es pura suposición y miserable engaño. ¿Cuánta gente hay engañada, por ejemplo, en estas organizaciones secretas como la masonería? Yo he conocido masones, tengo amigos que son masones. Yo creo que están haciendo una gran cosa, buscando un conocimiento oculto. Se piensan que son más sabios y están engañados por el enemigo. Al no comprender lo que Dios ha revelado, los hombres menosprecian sus explícitos mandamientos, aspiran a una sabiduría independiente de Dios y se esfuerzan por descifrar perdón, lo que le plujo a Dios sustraer los conocimientos a los mortales. Se ensoberbecen en sus ideas de progreso y se cargan de su vana filosofía. Pero en cuanto a su verdadero conocimiento, van a tientas en las tinieblas de medianoche. Siempre están estudiando sin poder llegar nunca a la verdad. Este es un peligro en la que
Inclusive nosotros, como benditos sean, podemos caer si queremos buscar el conocimiento en cualquier fuente. Cuando hay tanto conocimiento en la Biblia y el Espíritu de Profecía, a veces queremos buscarlo en terceros, para que nos iluminen, entre comillas, y podemos terminar engañados al respecto. Pero cuando la mujer pecó, cuando tomó del árbol prohibido, inmediatamente se convirtió en un agente del pecado. Y eso nos ocurre a todos nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos convertimos en un agente para hacer caer a otros. El pecado no nos hace más fuertes para enfrentarlos, sino nos hace cada vez más débiles. Y muchos de nosotros no hemos aprendido el concepto que el pecado, mejor dicho, el perdón de Dios no es un permiso para pecar, sino es algo para que yo reflexione y no vuelva a caer. Porque el pecado me debilita y cada vez que yo lo repito, el pecado se vuelve cada vez más parte de mí mismo. Me habitúo a hacer el mal, es decir, genero un hábito. Y todos sabemos que deshacer un hábito que uno tiene es muy difícil y necesitamos cambiar eso. Pero la mujer se convierte en un agente del mal en ese momento. Y Adán se dio cuenta que ella había sido engañada por el enemigo. Pero lejos de él enfrentar esa situación, él decidió correr la misma suerte que su amada Eva. Y saben que esto tiene unas enseñanzas tremendas, porque el amor no es compartir el pecado. O sea, no es una demostración de amor que yo a mi hijo, por ejemplo, no le diga que está equivocado, porque lo amo. O no es amor el que reprime el castigo para no castigar al hijo, para corregirlo. Eso no es. No es amor el que, si yo veo que mi hermano en la iglesia está equivocado, no es amor si yo no le digo que está mal. No es amor si yo no disciplino. Pero nos hemos contagiado con ese concepto, ¿no? Que no es como le voy a decir, que lo voy a hacer sentir mal. Entonces no le digo, y él sigue en su pecado. ¿No? Lamentablemente, el hombre cayó y al momento de caer encontró el temor, por ejemplo, como parte, se dio cuenta que había sudor. Y Dios le dijo que todo se deterioraría a causa del pecado. Entraría el dolor, la miseria, la muerte, la tierra sería maldecida por causa de él. Tendría que luchar para ganarse el sustento. La mujer tendría dolor para traer a sus hijos al mundo. Todo lo que ellos habían visto del mundo cambiaría a causa de su pecado. Y el pecado trastorna nuestras vidas. De manera que ellos, eso sí, Dios les dio la esperanza de que encontrarían un Salvador pronto. Encontrarían un Salvador que los libraría de la muerte y que finalmente les restauraría el Edén que habían perdido. Ellos no sabían cuándo, pero fueron prometidos. Lo primero que Dios hizo, después de que el hombre reconoció su culpa, fue prometerle un Salvador. Maravilloso Dios el que tenemos. Pero una de las cosas que a veces pensamos es que el trabajo es una maldición. Y el trabajo no es parte de la maldición. Nuestros primeros padres trabajaban en el Edén, porque Dios lo puso para que lo guardara y lo cuidase al Edén. Por lo tanto, el pecado no es parte de la maldición. No es que yo recibo la maldición porque pequé. O sea, empecé a trabajar porque pequé. No. Lo que dice es que el trabajo se convertiría en algo más duro de lo que era antes. Sí. Tendríamos que luchar para que la tierra produzca lo que antes producía generosamente. Pero teníamos la seguridad, además, que la solución estaba prevista, ¿no? Y tendríamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, apenas el hombre creó también, ya tenía la solución para su mal. Vamos a retroceder ahora hacia el origen cósmico del mal. Y aquí vamos a entrar a un tema que a veces es mal entendido, muchas veces. Y lo he escuchado mal entendido en muchas personas en la iglesia, que incorrectamente interpretan algunos pasajes bíblicos, inclusive, de manera incorrecta. Y vamos a tratar de presentar este tema tal como la Biblia lo enseña y como lo enseña el Espíritu de Profecía.
El mal penetra en el mundo, pero ahí no está el origen del mal. El origen del mal es anterior. A mí me impresionó mucho una cosa que Elena de White dice acerca del mal, ¿no? Dice que nosotros no podemos dar explicación al mal, a la aparición del mal. Porque si nosotros explicamos el mal, estaríamos diciendo que hay una razón para su existencia y el mal no tiene justificación. El mal es un intruso, sin explicación. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber que el mal, como intruso, será una vez eliminado. Es un universo perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta también que el hombre y todas las criaturas que Dios ha hecho potencialmente son libres de aceptar el bien o el mal. Por lo tanto, no es que Dios hizo autómatas, como decía, o robots, sino nos creó para elegir. Y lamentablemente nosotros hemos elegido mal. Este pasaje de Elena es muy interesante. Dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Hay gente que me ha dicho, pero usted ha visto lo que le ha pasado a ese niño, ha visto cómo murió esa madre y dejó a 3 niños indefensos en el mundo. ¿Cómo Dios pudo permitir eso? Decimos esas cosas. Y es una barbaridad que lo digamos. Dice, es esto un misterio que no puede explicarse. Su incertidumbre y sus dudas lo dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas de la palabra de Dios y esenciales para su salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades. Y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Algunas personas buscan explicación para todo. Y preguntamos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Y por qué Dios bendijo a pesar de que Él hizo esto otro? ¿Por qué Dios bendijo a Rahab si Rahab había mentido? No, Dios la bendijo a pesar de, no porque. Es una cosa diferente. Dice lo siguiente. Otros dicen, sin embargo, no pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal debido a las circunstancias de que la tradición y las falsas interpretaciones han obscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Fíjense, 3 conceptos. El carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de actitud hacia el pecado. 3 cosas menciona Elena aquí. Y continúa. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. La rebelión es inexplicable. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Si hubiera una causa, entonces la causa tendría que haber sido originada por Dios y Dios sería el responsable del pecado. Eso es lo que enseñan algunos. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor que es el fundamento del gobierno divino. Y sabemos que esto se originó en el ángel más exaltado. El pecado nació, dice, en el que después de Cristo debe ser el más honrado, el más exaltado en honor en los habitantes del cielo. El querubín cubridor, el ángel más extraordinario, más hermoso, más bello, más bendecido en la creación. Antes de su caída, dice Elena, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula.
Por eso es que la Biblia en algún momento le llama el querubín cubridor. Es el querubín que estaba en la presencia de Dios. El White dice que la luz que procedía del trono de Dios, del Padre, bañaba con sus rayos permanentemente a Lucero. Este era el lugar más alto, hermanos, la presencia perfecta de Dios. Entonces, Isaías 14 tiene un concepto que es muy importante para entender el progreso del mal en el universo. Fíjense, por favor. Isaías 14, versículo 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se dice ahí que Él es cortado. Fuiste por tierra. Dice, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos. El propósito de Satanás es que él anhelaba la adoración que solamente le corresponde a Dios. Él deseaba algo que no podía tener. Había confundido su luz y su brillo y el respeto que tenían todos los otros seres creados como los ángeles, lo confundía con la adoración de Dios y deseó el lugar de Dios. Confito los siglos, el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Ahí está el problema, el deseo de ocupar el primer lugar, que a veces a todos los seres humanos nos deslumbra. Es que alguien nos llame, que nos diga, que nos coloque más arriba. Ven acá y siéntese en el lugar preferente. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Y él se preguntaba por qué Cristo tenía la supremacía. Es impresionante, ¿no? La criatura pidiendo el lugar del creador. Es impresionante. Pero así funciona a veces el orgullo, la soberbia, la envidia. Y perdió de vista su condición. Cuando Ezequiel relata digamos, la creación del propio Lucifer, es impresionante. Dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eres un ser creado. Tú, querubín grande, protector. Querubín grande, protector. Me maravilla a mí la forma en la que Dios le habla aquí a Satanás. Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ese es el lugar más elevado. El santo monte de Dios. Allí estuviste. Quiere decir que si nosotros habláramos del cielo, fíjense, en esta figura, el monte de Dios es el lugar donde Dios está. Estamos hablando del santuario, del centro, el centro del universo, el lugar más importante. Ahí está este querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuáles piedras de fuego? Tiene que ser del santuario. Estaba ahí el altar del incienso, por ejemplo. Estaba en el lugar santo. Así que de repente hablaba de esas piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos del día en que fuiste creado hasta que se dio en ti maldad. La maldad no tiene explicación. Percibe usted que la Biblia dice que era perfecto hasta que se dio en él maldad. Dios nos ha creado seres con libre albedrío, libres de elegir, amar o no. Libres para decidir obedecerle o no. Y Lucero tenía la misma prerrogativa, pero decidió mal. Por eso es que la decisión de ser salvados depende de nosotros mismos. No depende de nadie más. Mi decisión de ser salvado o perdido depende de mí. O sea, mi decisión. Voy a necesitar ayuda, sí, para ser salvado, pero depende de mí.
Eso es lo que nos hace entidades libres. Y dice la sierva del Señor que en su gran misericordia Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero dice largo tiempo. Y no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal que se arrepintiera. Hasta ahí Satanás tenía oportunidad. Fíjense, algunas personas han dicho incorrectamente que Satanás podía haber sido salvado hasta cuando Cristo murió. No es así. Satanás ya estaba condenado antes. Quiero que me sigan con el pensamiento que tiene Elena White. Para convencerlo de su error se hicieron esfuerzos que solo el amor y la sabiduría de Dios eran capaces. Hasta ese entonces no se había conocido el espíritu descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría ese espíritu descontento. No comprendía la verdadera naturaleza de sus presentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios le pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado. En ese momento, de haberlo hecho así, se habría salvado. Quiere decir que en ese momento cuando él se da cuenta que está equivocado, hasta ahí se podría haber salvado. Y dice a sí mismo y a muchos ángeles. En ese momento aún no había negado aún toda obediencia a Dios, aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido, no obstante, restablecido en su oficio, si reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Quiero que noten lo que está diciendo el Espíritu decía. Lo que dice es que en ese momento, cuando ocurre, antes de que ocurra la rebelión total de Satanás, él tuvo una oportunidad de salvación. Por lo tanto, es incorrecto, como algunas personas mencionan, que Satanás hasta cuando Jesús murió tenía oportunidad de salvarse. No, ya no tenía oportunidad de salvarse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse de la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para seguir a sus pérfidos designios. Ya estaba perdido, ya. A los que estaban más estrechamente ligados a él por amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales. Todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado los acusó de diferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello mismo que él estaba haciendo. Quiero que noten que primero les abandona su puesto de querubín cubridor y sigue teniendo acceso al cielo. Cuando el Señor Jesús habla de la parábola de la cizaña del trigo, es una parábola que tiene mucho contenido, que a veces nosotros dejamos pasar. Porque cuando Él dice, ¿de dónde pues tiene cizaña? Le preguntan sus siervos al Señor. Él dice, un enemigo ha hecho esto. O sea, la cizaña es sembrada por el enemigo. Pero Dios le dice, está simbolizado este Señor, simboliza a Dios, que le dice, deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Dice, deja crecer el mal con el bien, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. ¿Para qué? Porque cuando yo siembro cizaña, la cizaña se parece al trigo. Y cuando se parece al trigo, yo por arrancar la cizaña podría arrancar el trigo. Entonces dice, no, dice Dios, deja crecer los árboles. Cuando llegue el momento, sus frutos van a demostrar que uno es una cosa y el otro es otra. Y por lo tanto, lo que le dice
es que ese propósito de Dios de dilatar el destruir a la cizaña es un propósito de Dios para que el mal muestre su naturaleza real. Porque a veces las personas preguntan, ¿y por qué Dios permitió? Porque si Dios hubiera destruido en ese momento el mal, ¿cómo podrían saber los seres celestiales que el mal era malo? Parece una perogrullada. ¿Cómo saber que el mal es malo? La única forma de saber es que dejar que el mal tenga sus consecuencias. Y eso era para el beneficio de todo el universo, inclusive. Ezequiel capítulo 28. Fíjense el progreso de la situación cómo progresa la situación de Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. El primer castigo de él es, lo separa del monte de Dios, o sea, en la presencia, estaba antes en el monte de Dios, en el lugar más exaltado del universo para un ser creado. Estaba en la presencia de Dios. Dice, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, el altar del incienso. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dios echa a Satanás de la condición en la que estaba en el cielo. Ya no puede entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el lugar santo donde Dios estaba. Ya no puede más. Pero sigue teniendo acceso al cielo. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. Para un universo que no estaba habituado al pecado, la destrucción de Satanás hubiera sido una causa de temor. Mira, Dios destruye a todos aquellos que se rebelan contra Él, a todos los que no le obedecen, Dios los destruye. Dios es un tirano. Eso hubiera sido el resultado si Dios destruyera a Satanás. De haber sido aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más que por amor. Y Dios quería una respuesta de amor, la misma que quiere de nosotros. Dios no quiere que yo le tenga temor, Él quiere que yo lo ame. La influencia destructor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era necesario dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y al fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Dios permitió que el mal llegara a su madurez para que nosotros entendiéramos que el mal era malo. La rebeldía de Satanás, cuyo testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio y la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y su ley depende el bienestar de toda la gente. Es decir, la gente tenía que entender, la gente que nunca había caído, todos los seres creados anteriores a nosotros y los ángeles, tenían que darse cuenta de que el mal era malo y que solamente atraía sufrimiento. El universo hubiera quedado vacunado contra el mal, o va a quedar vacunado contra el mal. Vamos a hablar del mal confinado, y esta es una de las partes que tampoco se entiende bien. Yo he escuchado a personas decir, no, es que mala suerte que Dios lo envió a la tierra a Satanás, entonces por eso es que Adán y Eva pecaron, porque Dios los envió a la tierra, porque no lo envió a otro mundo. No, estamos equivocados. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. A pesar de que Satanás había sido expulsado del monte de Dios, tenía acceso al cielo.
vamos a decir, él podía presentarse en el cielo. Fíjense cómo aparece en Job capítulo 1, versos 6 y 7. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? No se refiere a los ángeles, sino se refiere a los mundos que no han caído. Dice, vinieron a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. ¿Por qué vino? Porque era el representante, era el príncipe de este mundo. Y tenía derecho a presentarse. ¿Dónde se presenta? En el cielo, delante de Dios. De manera que hasta ese momento, estamos hablando del año 2000 años antes de Cristo, el número redondos, que es cuando vive Job. En ese momento, Satanás tenía acceso al cielo, porque era el príncipe de este mundo. Había arrebatado a Adán su dominio sobre este mundo y ahora era el príncipe de este mundo, como lo llama Jesús mismo. Viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada de mí, dice Jesús. Y cuando Satanás está tentando a Cristo, la última tentación, ¿qué le dice? Lo llevó, dice, a un alto monte y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda potestad de la tierra y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, él es el príncipe de este mundo, y a quien quiero la doy. Es interesante porque no hay una montaña de la cual uno pueda ver todos los reinos de este mundo. De manera que Satanás tenía el poder de hacerle ver una visión a Cristo. Hay que tomar en cuenta eso. Satanás tenía el poder de hacer que Cristo tuviera una visión y viera cosas. Porque eso es lo que ocurre también en este tiempo. Satanás hará que personas tengan visiones, evidentemente no divinas. Y la Biblia dice que este es el Dios de este siglo. Elena de White también lo cita, de manera que Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, de este mundo. Había usurpado el dominio que originalmente le fue otorgado a Adán. Por lo tanto, el príncipe de este mundo. Por eso es que se presenta delante de Dios. Por eso es que tiene el derecho a presentarse. Y cuando Dios le pregunta de dónde viene, dice, vengo de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. Pero él era el príncipe de este mundo. Esta libertad, digamos, estaba a punto, en el caso de la escala divina, digamos, de tiempo, estaba a punto de terminar. Porque cuando, quiero que noten lo que dice Apocalipsis 12:4, y quiero que vayamos enganchando los conceptos que van quedando acá. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas son los ángeles, ¿no? Como dice Apocalipsis 1. La tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, arrastra a los ángeles, ese dragón que está simbolizado. Y las echó en tierra. Si las echa en tierra, quiere decir que ¿dónde estaban antes? Estaban por todo el universo. Cuando Cristo va a nacer, Satanás congrega a todas sus huestes que estaban por todo el universo, molestando a todos los santos de todos los sitios. Y los trae a tierra para enfrentar la última lucha contra su archienemigo, contra Jesús. Y Aarón dice, se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de orar a su hija cuando hubiera parido. Este es el momento en el que Cristo va a nacer y Satanás congrega todas sus fuerzas en la tierra. Si las congrega en la tierra, quiere decir que no estaban en la tierra. Es un aspecto importante. Si él las tiene que congregar acá en la tierra, porque no estaban todas acá, estaban en muchas partes del universo. Elena de White habla de que Satanás estuvo en lucha contra la simiente santa y trató de matar a todos los anteriores, los antepasados de Jesús, para que no llegara. Recuerden ustedes lo que quiso hacer con Abraham, con Isaac, con Jacob, interrumpir de alguna manera esa simiente, y después con David y con todos los que estaban en el camino. Elena dice, el comandante del cielo fue asaltado por el tentador. Jesús fue tentado de una manera en que nosotros nunca seremos tentados. Fue tentado en todo, dice la Biblia. Yo no sé si alguno de nosotros ha sido tentado en todo. No, pero Cristo sí, en todo. Pero fue sin pecado. Todas las fuerzas de la confederación del mal fueron lanzadas en su persecución. Satanás sabía que debía vencer o ser derrotado. El éxito o el fracaso implicaban demasiado para que él abandonara la obra a alguno de los agentes del mal. El príncipe del mal debía dirigir personalmente la batalla. Por eso es quienes sostienen
que Satanás podía haberse salvado hasta cuando Cristo murió en la cruz, es una barbaridad lo que están diciendo. Fíjense que no estoy hablando de personas que están fuera de la iglesia, sino dentro. Satanás reunió toda la fuerza de la apostasía contra el Hijo de Dios. El conflicto aumentó en fiereza y malignidad a medida que la presa se le escapaba de las manos una y otra vez. Pero en Apocalipsis 12, y es un capítulo clave que vamos a tratar de explicar en esta vez, Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Evidentemente no se trata de nosotros, sino los cielos, la parte de fuera, exterior de la tierra. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiere decir que hay un momento en el que Satanás es ya restringido a la tierra. Vamos a ver el cuándo ocurre esto, pero hay un momento en que Satanás es restringido a la tierra. Noten lo que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, los otros mundos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, nosotros, porque el diablo ha descendido a vosotros, a nosotros, teniendo grande ira y sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando ya Satanás sabe acá, es que ya es un enemigo del cielo, ya sabe que tiene poco tiempo, está vencido. ¿Cuándo es vencido Satanás? Cuando Cristo muere en la cruz. Pero vamos a seguir. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe sobre el tema. ¿Qué dice los ángeles malos? Dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice Judas, capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Cuáles son esas prisiones eternas? Este mundo. Están restringidos aquí, este mundo. No pueden salir de acá. Este es su. Pero ¿cuándo ocurre eso? Porque alguna gente dice, ya ves, nos envió Dios a Satanás y todos sus ángeles, y por eso es que nosotros pecamos. No nos equivocamos. Vamos a estudiar el tema. Segundo de Pedro 4 dice más o menos lo mismo. Mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno. ¿Cuál es el infierno? Este es el infierno. El sepulcro es este. Con cadena de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Aquí nos ha enviado. Aquí están los ángeles. Todos. Todos los ángeles malos y Satanás están aquí en esta tierra. La pregunta es ¿cuándo? Es importante eso. Y queda por explicar en esta batalla celeste que culminó en la expulsión definitiva de Satanás. Satanás primero es dejado fuera del monte de Dios, pero tiene acceso al cielo, como lo demuestra Job. Pero hay un momento en que Satanás está restringido de la tierra. ¿Cuándo ocurre eso? Apocalipsis 12, del 7 al 9. Un texto clave, por favor, hermanos, este es un texto clave. Si ustedes después de que yo lo explique tienen alguna duda, cuando lleguemos a las preguntas, siéndose libre de preguntar, porque este tal vez es el concepto más importante de todo lo que estamos hablando ahorita. Fue hecha una gran batalla en el cielo. La pregunta sería, ¿cuándo? ¿No es cierto? Porque muchos dicen, esta es la batalla cuando Cristo fue expulsado, Cristo expulsó a Satanás del cielo en las épocas, el tiempo, antes de los tiempos de Adán. No es así. Quienes sostienen eso están equivocados. Fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban al dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron. Una lucha y es expulsado del cielo. Y su lugar fue hallado más hallado en el cielo. Es expulsado del cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo la serpiente antigua? Si dice la serpiente antigua, tiene que ser después de que él apareció como la serpiente, por lo tanto no es anterior a la caída de Adán. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el igual engaña a todo el mundo. No puede ser antes de esto porque no había mundo. El cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que esto tiene que ocurrir después de Adán. Es más, tiene que ocurrir después de Job, 2000 años antes de Cristo. Tiene que ocurrir después, porque si no, no hubiera podido ir al cielo. ¿De acuerdo? O sea, esta batalla tiene que ocurrir después de Adán, después de Job. Pero sigue más.
Cuando habla de Miguel, sabemos que es Cristo, porque Miguel significa el que es como Dios. Y habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Si habla de la serpiente antigua, ya dijimos, es la serpiente del Edén. O sea, quien habló a través de la serpiente del Edén. Pero además dice que es el acusador de nuestros hermanos. Entonces ya está Satanás en su condición de acusador. O sea, y dice, ha sido arrojado el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice que tenía acceso a Dios, hasta ese momento tenía acceso a Dios. Apocalipsis 12:10. Estamos leyendo todo el capítulo 12 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiero que noten que dice que ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. ¿Cuándo el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se convierte en Cristo? Porque Cristo es el Mesías. Por lo tanto, esto tiene que ser después de que Cristo se encarna. Y no puede ser anterior a la encarnación. Porque dice, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Y Cristo es la condición de Dios encarnado, el Mesías prometido. Por lo tanto, todo esto tiene que ser después de la encarnación de Cristo. Seguimos adelante. Versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cuándo fue derramada la sangre del Cordero? En la cruz. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Si dicen que nosotros hemos vencido, ellos, nosotros, los seres humanos, hemos vencido por la sangre del Cordero, quiere decir que tiene que ser después de la muerte de Cristo. Esto es importante, hermano. Entonces, esta batalla que aparece en Apocalipsis 12:7 en adelante, no es una batalla antes de la existencia de Adán. No es que fueron arrojados a la tierra y entonces nosotros hemos sido contaminados porque fuimos expuestos a la contaminación. Porque Dios sería el culpable de habernos lanzado acá al enemigo y colocado a nuestros padres en... No. Han sido arrojados aquí porque este es el único lugar del universo donde Satanás pudo convencer a alguien para enfrentarse a Dios. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página donde habla de Apocalipsis 12:7, que es el versículo clave que hemos dicho. Dice así, Juan presenta ahora brevemente la historia del gran conflicto que hubo en el cielo entre Satanás y Cristo. Quiero que noten, ella es muy cuidadosa al usar los términos. Cuando el juez también habla de esto, habla de Cristo, y Cristo es Dios ya encarnado, no es Dios el Hijo, no es Jehová. Desde su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz, cuando Satanás fue arrojado definitivamente del cielo a la tierra. ¿Cuándo fue arrojado? Después de que Cristo triunfó en la cruz. Apocalipsis 12:7 ocurre después de la resurrección de Cristo, cuando Satanás fue arrojado definitivamente del cielo a la tierra, y el desarrollo de ese conflicto en la tierra hasta el tiempo del fin. Esta breve reseña queda como trasfondo de la extensa descripción del desarrollo del conflicto durante el tiempo del fin, por medio del cual esa lucha finalmente termina con éxito. Por lo tanto, Apocalipsis 12:7, esa lucha, no es una lucha milenaria, no es anterior a la existencia del hombre, ni anterior a la creación, ni nada por el estilo. Es después de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo expulsa a Satanás y a sus ángeles. Y recién en ese momento ellos están concentrados aquí en la tierra. 4.000 años, 4.000 y pico años después de Adán. Y no es que como Dios lo puso aquí, entonces nosotros caímos. No es así.
Hay un libro donde habla, un artículo donde habla cómo se pelean los ángeles. En realidad yo no lo sé y él tampoco lo sabe, el que escribe esto, ¿no? Dice, no sabemos cómo luchan los ángeles, decir, porque algún hermano preguntaba, ¿y cómo pelean los ángeles? No hay muertos, ni heridos, ni nada por el estilo, no tienen... ¿Cómo pelear? No tengo la menor idea. Este escritor tampoco tiene ni idea. Alberto Dreyer, que es uno de los más grandes estudiosos, dice, en realidad no sabemos, ¿no? Los ángeles no murieron en la lucha, en la expulsión, ni Satanás ni sus ángeles, entonces fueron simplemente enviados acá, ¿no? Continuaron existiendo y siguen existiendo hasta hoy, pero van a ser destruidos en algún momento. Y también Elena White dice también, muy interesante en este comentario que están dejado toda la gente, ¿no? Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Porque mucha gente dice, ¿por qué Dios no perdonó a Satanás si sí perdonó a Adán? Lucifer había pecado en el cielo, a la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, le había sido dado una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Por lo tanto, los que dicen, hasta cuando estaba en la cruz, Cristo podía... No, no es verdad. Pero el hombre fue engañado, su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. En términos prácticos, Satanás, Adán y Eva eran como niños, recién estaban conociéndolo. ¿Me das cuenta? A pesar de que eran seres humanos con apariencia de esto, no digo que fueran como niños en el sentido que no entendieran las cosas, ¿no? Sino que Satanás había vivido casi miren lo que digo, casi por la eternidad. Lo que debe haber sido el primer ángel creado, ¿no? Lo que Satanás no sabía ni podía imaginarse era hasta qué punto podía llegar la grandeza del amor de Dios. Y Dios en realidad lo hizo por nosotros. Envió a su Hijo para salvarnos, porque nosotros sí fuimos engañados, sí fuimos engañados por los sofismas de Satanás. Y el hombre tenía esperanza. Los ángeles que cayeron no tenían esperanza. Y eso es lo que sostiene Treyer en este libro Perspectiva Bíblica de la Guerra, que es esto que les recomiendo que en algún momento lean, que es muy interesante. Pero Satanás ya es un enemigo vencido. ¿Desde cuándo? Desde la cruz. Desde la cruz Satanás está vencido. Pero mucha gente lo identifica como una bestia peluda, astada, o con alas de murciélago, pezuñas de cabra. No, Satanás es un ángel hermoso, precioso aún. Y se presenta como un ángel hermoso. Dice, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se regocija cuando se considera un mito, como una bestia peluda y espantosa. Este ángel que fue muy exaltado, es hermoso, es poderoso. No hay un ángel con el poder que él tiene. ¿Cuál es la solución final? Isaías 14, 19 y 20 dice la solución final. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No serás nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Dice que la descendencia de los malignos desaparecerá, nunca más existirá la no existencia. No hay un infierno donde Satanás reine y donde torture a todos los... No. ¿Sabes qué? Será destruido por completo. Desaparecerá la descendencia de los malignos. Nunca más será nombrada. Y es una consecuencia de lo que él hace. Por eso es que es interesante lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 28.
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ezequiel 28, 18 y 19. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. A mí me gusta esta declaración. Porque no es que Dios destruya el mal, sino que el mal se autodestruye cuando Dios le retira su protección. Cuando el hombre pecó, Dios remitió su pecado, como dice Pablo. Porque el hombre debió haber muerto en ese momento. Porque Dios le dice, el día que pecares, morirás. El día en que pecares, morirás. No mañana, no dentro de un año. El día que pecares, morirás. Pero Dios remite nuestros pecados, nos da una oportunidad. Por eso es cuando Dios destruye a Satanás, en esta figura que presenta Ezequiel, dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti. El fuego sale del mal. La destrucción procede del propio mal. El mal se autodestruye. No es Dios el que destruye el mal. Lo que Dios está haciendo ahorita es preservando para que los que estamos en el mal, como nosotros los seres humanos, tengamos oportunidad. Por eso dice, yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Ese es el final, la destrucción final de Satanás. La misma que aparece en Malaquías capítulo 4. Y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Satanás la raíz y sus ángeles la rama, los seres que hemos caído en el pecado. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando termine el milenio y Dios destruye el mal, Dios permitirá que nosotros salgamos de la Jerusalén celestial y caminemos sobre las cenizas de los malos, para que se cumpla este pasaje. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Fíjense, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, estudiaba en Salesiano cuando era niño, estudié ahí segundo y tercero de primaria, me parece. Y nos debían ver unas filminas que eran así, algo así como el Pleistoceno de las presentaciones de PowerPoint, ¿no? Eran las filminas antes, ¿no? Entonces, y aparecían terribles escenas del infierno. Yo tenía miedo, me acuerdo que yo lloraba cuando llegaba a casa, tenía miedo, me parecía espantoso, yo tenía 7 añitos, ¿no? Entonces, me pareció una cosa espantosa que existiera un lugar donde Dios torturara para siempre a los seres humanos. Pero, claro, y hasta ahora me parecería una cosa espantosa si Satanás fuera el rey de un lugar donde solamente se maltratara a aquellos que vivieron mal durante 70 años, fueron maltratados por la eternidad. Por eso es que Satanás ha convencido a la gente que Dios es tan malo como él, como para torturar a los seres que ha creado para siempre. No, Dios va a destruir a los malos. Nahum 1:9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El mal nunca levantará su deforme cabeza nuevamente. Dios lo destruirá para siempre. Desaparecerá el mal, raíz y rama. Y nunca más el mal se levantará. Porque el universo habrá quedado vacunado contra el mal para siempre. Una breve conclusiones. Para que quede clara la secuencia. La progresión del mal desde su origen hasta su desaparición. Satanás inicia su rebelión al no ser consultado sobre la creación del hombre. Leonard White dice, especialmente iba su hijo a obrar conjuntamente con él en la proyectada creación de la tierra y de todos los seres vivientes que ven de poblarla. Su hijo ejecutaría su voluntad y sus designios, pero no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en el Hijo. Y Lucifer sentía envidia y celos de Jesucristo. O sea, cuando se va a crear, cuando se van a crear Adán y Eva y el mundo, ahí aparece el mal.
ese es el momento en que el mal aparece. Y en ese momento nace la envidia, el deseo de supremacía en el corazón de Satanás. Y Lucero se convierte en Lucifer, el enemigo. En Satanás, el acusador. Satanás extiende su rebelión en el cielo. Dios podría haber destruido a Satanás de los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al cielo, pero no lo hizo. El gobierno de Dios es moral. Dios no podía destruir a Satanás y a sus ángeles, porque todo el resto del universo hubiera pensado que Dios era un tirano sin misericordia. Y Dios no es así. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Tenía que dejar que el pecado progresara. Y por si acaso, no era el propósito de Dios que el mal se extendiera a los hombres, como alguna vez he escuchado. Es una barbaridad. Que alguien diga, el mundo nuestro tenía que caer para que se probara lo que... No, no podemos decir jamás eso. Porque tendríamos que acusar a Dios de habernos matado a propósito, hacernos sufrir a propósito. Sería espantoso. La caída de nuestros primeros padres fue culpa exclusiva nuestra, de nuestra raza, no de Dios. Satanás es luego expulsado del cielo, como hemos dicho. Ya no pueden entrar a sus obligaciones, pero mantienen acceso a los mundos creados, entre ellos la tierra. Nuestros primeros padres se unen sin pretenderlo a la rebelión. Satanás es por usurpación, porque vence a Adán, entonces es el príncipe de este mundo. Por eso es que Satanás aparece allá en los cielos y se presenta como el príncipe de este mundo, unos 2000 años antes de Cristo, en el tiempo de Job. Satanás atrae, cuando Jesús va a nacer, atrae a todos sus ángeles a la tierra, que dice que estaban por todas partes del universo en ese momento. Esto ocurre en unos 4000 años, un número redondo, estoy hablando, ¿no? Después del nacimiento de nuestros primeros padres, o de la creación de nuestros primeros padres. Cuando Cristo muere en la cruz, asciende a los cielos, Cristo y sus ángeles arrojan a Satanás y a los suyos de los cielos, y estos quedan confinados a la tierra para el juicio ejecutivo. Este juicio, ¿cuándo se ejecuta? Después del milenio. Porque a la venida de Cristo sobreviven. Los ángeles son destruidos después del milenio. Cuando nosotros estudiamos algunos otros temas, como la segunda venida y el milenio, iremos ampliando un poco más este concepto. Por ahora creo que es mejor dejarlo hasta aquí para no hacer este tema más confuso de lo necesario. Y terminamos acá. Yo quedo a las órdenes de ustedes para que tratemos sus preguntas, si es que las tienen. Muchísimas gracias, hermano Federico, por este tan importante tema, por habernos ayudado a comprender mucho más acerca del origen del pecado. No tenemos ninguna pregunta en el Google Forms, pero les queremos invitar a hacer sus preguntas a través del chat, o si desean hacerlo verbalmente también, por favor los invitamos a levantar su mano virtual para darles el pase. Vamos a darles unos minutitos. Si alguno desea hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. Creo que ha quedado sumamente claro el tema, Federico. Sí, no hay ninguna pregunta. Y muchísimas gracias una vez más, Pico, por este importante tema y sobre todo por aclararnos conceptos que quizás errados, los hemos tenido errados por mucho tiempo, ¿no? Pero gracias al Señor por su palabra y por la luz que nos da a través de su espíritu. Nuestra querida hermana Lidia tiene la manita levantada. Adelante.
Una pregunta, gracias Lisi. Una pregunta, Federico. La Biblia dice que el mal nunca más se va a levantar, pero el mal pues no tiene justificación, no se creó, no fue parte de la creación de Dios el mal, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Porque es algo que no se sabe de dónde vino, que no se va a volver a levantar en el universo otra vez. La Biblia lo dice, ¿no? Pero yo creo que cuando Dios creó los mundos, no quería nunca de que se levantara el mal, ¿no? Bueno, yo lo entiendo de esta manera. Cuando uno lee a Elena de White especialmente, ella dice que el mal no se volverá a levantar lo primero porque dice que Dios hará consumación, es decir, el mal como todo será destruido, raíz y rama, como dice, ¿no? En el caso de Satanás y sus ángeles y todos los seres que cayeron. Pero lo otro que también se da a entender es que Dios mismo promete que el mal no podrá volver, no se levantará nunca más. ¿Por qué? Porque todo el universo habrá comprendido la relación entre el bien y el mal. Fíjense, nosotros a veces, como seres humanos, estamos habituados al mal y a la muerte y al pecado y al error y estas cosas. Yo quisiera que por un momento nosotros nos coloquemos en la condición de los seres que nunca han caído. O sea, yo quiero que por un momento ustedes se imaginen a los seres que nunca han caído. Yo quiero que ustedes se imaginen a un hombre que vive, a una mujer, una familia que vive en un mundo que nunca pecó y que viera que las criaturas en esta tierra estaban matando a su hacedor en la cruz. Yo quiero que ustedes solamente por un instante se pongan esa imagen en la mente. ¿Cómo ustedes se sentirían si hubieran personas que nunca han hecho el daño, nunca han hecho mal, nunca han tenido un pensamiento malo ni pervertido? Y esas personas vieran que en la tierra las criaturas estaban matando a su hacedor. Cuando Elena de White narra la muerte de Cristo en la cruz, yo les recomiendo que ustedes lean esos capítulos finales, especialmente el capítulo consumado lean los capítulos finales de la muerte de Cristo. Allí ella señala que los ángeles principales tendrían que retener a los ángeles. Los ángeles querían destruir a los hombres, porque estaban a punto de matar a su capitán, a su comandante. ¿Ya? Los ángeles que eran más fuertes retenían a los otros, porque si no hubieran destruido a los que estaban matando a Cristo. Ese es lo que nosotros a veces no entendemos en esta relación de vida. Entonces, el mal para todo el universo mostró su horrible cabeza, ¿okay?, en la muerte de Cristo. Y todo lo que podía haberse dicho, no, el mal, mira, es bueno, que la libertad que tenemos, nosotros merecemos ser más libres, que yo puedo hacer lo que quiero y voy a vivir más feliz. En la muerte de Cristo demostró al universo la maldad y el resultado de la maldad. Entonces, el universo ha observado, todo el universo ha observado cómo el mal es malo. Parece una perogrullada, el mal es malo. Y eso es suficiente. Por eso es que Dios dice que nunca más el mal se levantará. Nunca más. Porque ya el universo ha quedado protegido contra esto. Yo sé que el tema de las vacunas ahorita no está demasiado bien visto, ¿no es cierto? Pero es como si hubiéramos sido vacunados contra el mal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño que me vacunaron contra la polio y decían que era una forma pues, de protección. Efectivamente, la polio ha desaparecido del mundo virtualmente, gracias a que existe esa vacuna. Pero antes era un mal que existía. De la misma manera, este mal que es el pecado nunca más se volverá a levantar porque ya el universo ha sido vacunado contra eso. Hemos visto, o los seres que nunca cayeron han visto, los resultados del mal. Cuando Elena tuvo oportunidad de visitar uno de los mundos que nunca habían caído,
Dice que los seres que habitaban en ese mundo eran hermosos. Dice que eran bellos, que se veía la bondad en sus caras, en sus rostros. Nunca habían caído. Y en ese lugar todavía estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente que nadie lo comió. Y seguramente nadie lo comerá. Por eso es que el Señor señala que eso ocurrirá. Y es, por un lado, es una promesa de Dios, cuando Él dice que el mal no se levantará otra vez. Entonces, para mí es suficiente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Gracias una vez más, querido hermano Federico, por este tema. Y queremos seguir aprendiendo la próxima semana. Así que, por favor, Héctor, cuéntanos, ¿qué tema viene? Sí, ¿qué tal? El siguiente tema es la parte 2 de este tema. El siguiente es el pecado. Bueno, no lo digo medio sonriente para relajarnos un poco, pero es la continuación de este tema que hemos tenido tan interesante el día de hoy. Entonces, no se lo pierdan. De hecho, que hay muchas preguntas. Vamos a lanzar por el Google Forms para que sea, digamos, quizás un poco más anónimo. De repente, el pecado imperdonable, no sé hasta qué punto, ver varias cosas que quizás nos falta reaprender o reafirmar en lo que ya sabemos. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestras cabezas para terminar con una oración. Padre Jesús que estás en los cielos, gracias te doy por este momento en el que estamos reunidos, varios hijos tuyos, con ansias de poder aprender, de poder conocer, de poder reafirmar nuestros conocimientos en tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Cuida a cada uno de los que están presentes, a cada quien que le vaya a llegar este video, que sea para bien de su vida espiritual. Y no solamente para nuestra vida espiritual, sino para poder compartir con otras personas. Gracias por este momento. Bendice a Federico. Dale vida, salud y sabiduría para poder seguir compartiendo estas bondades eternas que tienes reflejadas en tu palabra. Acompáñanos a cada uno de nosotros, Señor. Cuídanos. El día de hoy una oración muy especial por Joel Salas, que está un poco delicado de salud. Queremos que tú estés y pongas tu mano sanadora en el Señor. Gracias, Padre Santo. Eso te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Linda noche. Gracias, linda noche. Buenas noches.